nuestro tema a exponer son los aportes de la psicología en Alemania. Aplicación del método experimental con énfasis en la medición y el control. Kuhn dio origen a una nueva época de la investigación psicológica, que pronto alcanzaría una gran expansión al ampliar sus procesos y funciones mentales complejas. Hermann Ebbinghaus se le conoce como el iniciador del estudio experimental de la memoria y el aprendizaje verbal. Entonces, Ebbinghaus intentó separar radicalmente la psicología experimental de la filosofía para convertir la psicología en una ciencia cuantitativa. A Ebbinghaus se le conoce por su famosa prueba de complementación, que consistía en omitir palabras de un fragmento para que las personas lo rellenasen. Ahí él medía la habilidad para combinar materiales verbales. Short Elias Müller, teoría de la atención sensible. Entonces, comprendió 4 áreas principales: la psicología, la memoria, el pensamiento psicológico y la visión del color. Sus estudios se convirtieron en elementos imprescindibles de la psicología de la Gestalt. Contribuyeron al conocimiento de las sensaciones, el aprendizaje y la memoria. Psicología de los procesos mentales y superiores. Oswald Kuhn y la Escuela de Wurzburgo han llevado el estudio experimental de la psicología a fenómenos profundos como el pensamiento, además de replantear la concepción positivista de la psicología. Oswald Kuhn, quien fue destacado estudiante de Müller y Kuhn, fundó el Laboratorio de Psicología en la Universidad de Wurzburgo en el año 1896, el cual gozó de igual prestigio que Leipzig y Göttingen. De igual manera, ayudó a ampliar el laboratorio de la Universidad de Múnich creado por Liszt. Sus fuertes influencias en los empiristas Avenarius y Mach lo llevaron a establecer fundamentos para un nuevo positivismo científico, y de ahí a replantear la definición wundtiana de la psicología y su concepción acerca del método introspectivo. Se ha destacado igualmente por plantear una noción clave de esta afamada escuela, que es el pensamiento sin imágenes, además del hecho de aplicar métodos experimentales al pensamiento, objeto que ya había sido tratado por psicólogos y filósofos, pero sin la rigurosidad y metodología de Kuhn. Otro muy relevante descubrimiento fue el de Watts, el cual proponía la importancia de la influencia en las instrucciones a la hora de realizar un ejercicio mental. Esto llevó a la escuela a definir el pensamiento como conjunción y coactuación de diferentes grupos de factores en una conciencia que les une, entre los cuales el que llamamos tarea. Aun cuando los trabajos inspirados por el grupo de Wurzburgo continúen después de 1909, en lo esencial la escuela se disuelve al marcharse Kuhn a la Universidad de Bonn. Mi nombre es Natalia Quintero y voy a hablar acerca de la psicología empírica. La psicología empírica se justifica por medio de fenómenos o actitudes que va tomando el ser humano a través de los años. Hay una frase muy reconocida que dice que todo empieza por la experiencia y termina en la experiencia. Quiero citar también una frase del autor más impulsador de esta psicología, llamado Brentano, que dice: solo la experiencia es mi maestra y la auténtica psicología es la que se obtiene por el punto de vista empírico. Empírico, esa palabra significa pues experiencia, como ya lo he dicho antes, donde habla de que por medio de nuestro conocimiento se adquiere debiendo a las circunstancias que vamos atravesando, ¿sí? Por ejemplo, todo lo que un bebé sabe desde que nace hasta que crece es por la experiencia. Los primeros pasos, las primeras palabras, los juegos, los primeros amigos, todo eso se va adquiriendo, los conocimientos, la desilusión, el desamor, la felicidad, la esperanza, todo por medio de la experiencia. No podemos llegar a dar un consejo algún día sobre algún tema que no conocemos si no lo hemos visto, si no hemos, por decirlo así, palpado con nuestras propias manos e indagado acerca de este tema. No podemos hablar de algo que no sabemos. Sería muy ilógico darle un consejo a una persona que esté sufriendo por la pérdida de un familiar cuando nosotros no hemos pasado por eso.
Si tuviésemos aquella experiencia y supiéramos lo que demanda el dolor, sería más fácil ayudarle a la otra persona a sobrellevar el problema. La psicología empírica me parece que nos ayuda mucho en la vida diaria por eso mismo, porque todo el mundo cree que puede venir y juzgar a alguien y decirle un montón de cosas que ni siquiera sabe. Personas que ni siquiera han atravesado ciertas circunstancias creen que pueden llegar y hablar porque han visto, porque han recibido consejos. Es muy diferente el hecho de ver a una persona pasando por una situación al hecho de yo mismo estarla afrontando. La psicología empírica nos enriquece mucho racionalmente por el hecho de que, sí, como lo he mencionado antes, si nosotros hemos pasado por ciertas circunstancias, sabemos de qué es lo que vamos a hablar, sabemos de qué trata el problema, y es mucho más fácil para nosotros como psicólogos poder hablar a las personas. En la historia de la psicología vamos a hablar de la psicología de los tonos. Quien fue el psicólogo Strunz, quien estuvo investigando lo que fue esta psicología, ya que no era habilidoso en el laboratorio, decidió hacer otras investigaciones como fue la psicología de los tonos, y a eso él lo llamó la etnopsicología, lenguaje de la música de las diferentes culturas. Para tal fin fundó en 1990 un archivo fonográfico con bastantes antecedentes de libros de lo que eran diferentes etnias y de diferentes personas que viajaban de cultura en cultura. También observó lo que es el lenguaje de sus propios hijos, fundando también lo que fue un estudio enfocado en los niños, de lo que fue en 1883 y 1890, de lo cual lo llamó también lo que fue la psicología, en este caso, de los tonos. Hubo otros psicólogos que también aportaron en esta parte, pero se enfocaron en lo que fueron los principios físicos y simples de las funciones psíquicas. Las primeras se subdividen en funciones de observación, lo que es sensitividad y lo que son diagnósticos y personalidad. Esto hace que la persona como tal sean personas que recuerden lo que son colores o tonos, de los cuales recuerdan cosas buenas, positivas o negativas en su vida. Ellos también se enfocaron en lo que fue los experimentos animales, de lo cual le hacían tonos a un caballo, y el caballito por lo general lo que hacía era percibir estos tonos. De acuerdo con eso, cada tono o cada música, por decirlo así, que realizaban, daba como un estímulo hacia el caballo que por lo general entendía. Esto es lo que hace parte de lo que son los fines de la psicología y de lo que es una ciencia descriptiva. También hablamos del psicólogo Strunz, que decía que cada persona es una persona única que no se puede comprar ni con un objeto material por lo que es el universo. Esto describe que cada persona tiene sus propios pensamientos y no se puede dejar convencer tan fácil. Él hablaba de algo que es los tres características principales, que es la unidad, lo que es prosperidad y lo que es la tecnología y lo que es la individualidad. Prácticamente es lo que hacemos como lo que es un recuerdo de la historia en la psicología. Muchas gracias. Hola, buenas noches compañeros, mi nombre es Nelson Vera Jiménez, estudiante de Psicología primer semestre, y esta noche me tocó exponer sobre psicólogos y filósofos en Alemania. Bueno, para empezar, quiero decir que esto se basó en el asentamiento psicológico de la propuesta wittiana, y muchos estudiantes universitarios se vieron interesados en estudiar esta nueva propuesta. Estos estudiantes universitarios ocupaban plazas filosóficas. Dentro de esas plazas filosóficas ellos también transmitían y publicaban lo que era la filosofía, para que nuevos adeptos llegaran y conocieran asimismo la nueva psicología que estaba surgiendo en ese momento. Entonces eso también fue un problema grave porque causó en los estudiantes, o mejor dicho en los filósofos, recelo por la nueva estrategia que estaba surgiendo. Entonces podemos decir que después de Kant y más allá, se consideraba imposible que como un estudio de experiencia interna pudiera someterse a una comprobación objetiva e experimental.
Entonces, Wundt se vio obligado a defender esa psicología frente a ataques de un filósofo que se hacía llamar Seller. También hubieron debates internos entre psicólogos por la concepción de la psicología y la psicología como tal. Los enfrentamientos entre filósofos y psicólogos por separar la ubicación institucional de la psicología y la filosofía. Unos decían que no, que ellos tenían que la filosofía y que un lugar diferente dentro del estudio de la institucionalidad. Entonces, en 1912, Culpe propuso que el traslado de la Facultad de Medicina, de la psicología, se formó un problema crítico frente a la protesta de filósofos contra la psicología experimental, filósofos conservadores. Entonces, también hubo un tiempo en el que un filósofo dejó la vacante y un psicólogo la ocupó. El nombre del psicólogo se llama James y fue dejada por Cohen. Entonces se reunieron 107 filósofos para hacer la separación a favor de la institucionalidad entre la psicología y la filosofía. Representantes de la filosofía propusieron esta situación, como Eucken, Husserl, Natter, Freire, Ricker o Wandelbaum. Entonces, muchos psicólogos no se mostraron de acuerdo con esta declaración. Y la publicación de Wundt en un libro o en una revista, en la primera revista, dice que la lucha por la supervivencia de la psicología. Después de esto hay una estrecha unión entre Marben, 1913, dice que debería haber una estrecha unión entre la psicología y la filosofía, pero dice que eso es un chantaje en contra de la psicología. Después de esto hubo la expulsión del entorno institucional en lugar para la existencia y el desarrollo. Dijo Marben que la expulsión del entorno institucional podría llevar a cabo el lugar que se había ganado la psicología en ese momento. Psicólogos actuales hubieran rechazado la propuesta porque pues, no lo hubieran visto, se hubieran unido. Entonces en ese tiempo pues no había una unanimidad acerca de los objetivos y de los métodos de la ciencia y la psicología, pues no existían, porque habían diferentes psicólogos de diferentes generaciones que mantenían una diferente actitud hacia la nueva filosofía, de corrientes, como ya lo hemos podido ver, el estructuralismo, el funcionalismo, cada uno tenía una tendencia distinta. Entonces los que pugnaron y se dedicaron a la observación y la administración, como Müller y Wundt o Sturm, que animaban a realizar investigaciones experimentales, mientras ellos se ocupaban de teorizar y reflexionar acerca de las bases conceptuales y metodológicas de la nueva ciencia y también cuestiones filosóficas. Muchos de aquellos primeros psicólogos antes de eso fueron profesores. Entonces eso es como lo que nos deja como enseñanza en ese momento la filosofía y la psicología, de la forma en cómo nace, cómo fue tomando fuerza, cómo fue abarcando un lugar importante dentro de la ciencia, ¿no? Podemos ver que la psicología ahora es una ciencia. Entonces las raíces primero que todo vienen de la filosofía. Los profesores, como podemos aprender el día de hoy, dice que los primeros psicólogos fueron profesores de filosofía. Listo, no siendo más, compañeros, espero que este pequeño resumen o este pequeño video sea de gran ayuda para ustedes y para todos los compañeros, y puedan aprender y puedan investigar más y puedan profundizar más en este tema. Un abrazo a todos, que estén muy bien, chao.